Buen día, mi nombre es Brandon Quintero, soy estudiante de Psicología de cuarto semestre en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me encuentro en el desarrollo de una entrevista para el curso Construcción de Subjetividades número 25 a cargo del tutor Alfonso Angarita. Me encuentro con el señor Sebastián Quintana. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Brandon. Bien, gracias. Hoy vamos a hacer una encuesta acerca de la construcción de la subjetividad, teniendo en cuenta que la construcción del sujeto se da mediante las vivencias y experiencias que obtiene del entorno, y que la subjetividad es cuando el sujeto crea su propia realidad o criterio frente al objeto que ve y comprende la experiencia de la persona. Dicho esto, empezando con la primera pregunta, señor Quintana, para usted, ¿qué es sujeto, qué es subjetividad y cómo la relaciona con la interacción social y la identidad? Bueno, inicialmente pues indicar que el sujeto pues es el individuo como tal, es el ser humano. La subjetividad es la forma como ese individuo piensa, cómo ha venido creciendo a través del conocimiento y sus vivencias. Con relación a su identidad, pues obviamente a través precisamente de esas vivencias y todo lo que ha conocido le va aportando para que genere su propia identidad, su manera única de pensar. Bien, ya con la segunda pregunta, ¿cómo cree usted que se construye esa subjetividad? ¿Cree usted que se construye mediante la interacción con el ambiente? Necesariamente se debe construir así. El ser humano debe ser sociable por naturaleza. El individuo debe salir a diferentes escenarios para empezar a construir a través del conocimiento, de vivencias, todo ese pensamiento que le permite, digamos, generar su subjetividad. Lo que vive a diario le permite crear un pensamiento. Él va creando ideas, va creando conocimiento y conceptos que le permiten generar su subjetividad. En cuanto a la subjetividad personal, ¿cree usted que la personalidad influye en el desarrollo de la misma? La personalidad, digamos, posterior a todas las vivencias que ha tenido en los diferentes escenarios, podríamos citar un ejemplo de la personalidad es la disciplina. El individuo puede adquirir ese conocimiento en todos los escenarios que ha vivido, que lo interactúa de tal manera que lo conserva como personalidad, ¿sí? Es algo ya innato para él y le va a servir durante todo el desarrollo de su vida. Bien, acorde a lo que usted dice acerca de la personalidad, ¿cree usted que los medios masivos influyen en la creación de su propia subjetividad? Hablando del siglo XXI, efectivamente podemos observar que se ha generado una constante, teniendo en cuenta que existen diferentes redes sociales, páginas de internet que le permiten socializar no solamente a nivel aquí en Colombia, sino con otros países. Se ha generado una constante de diferentes culturas, no es necesario mencionarlas obviamente, pero eso le permite, digamos, con tanta información que hay, generar diferentes, no solamente personalidades, sino diferentes subjetividades, diferentes formas de pensar. Esas subjetividades le permiten generar diferentes núcleos de sujetos. Podríamos dar un ejemplo, son aquellas personas que les gusta, por ejemplo, el rock. Entonces, esos medios de comunicación, esas redes sociales les va a permitir en un estándar de espacio unirlo de tal manera que ellos puedan identificarse en sí mismos. Entonces, obviamente, las redes sociales sí, digamos, infieren en la subjetividad. Bien, ya que usted menciona acerca de la cultura, ¿considera usted que, basándonos en la historia del país, existe algún esquema el cual se da generación por generación, creando una subjetividad diferente a la anterior? Muy interesante la pregunta, teniendo en cuenta el contexto del país. En este momento que estamos viviendo lo que se conoce como el posconflicto, donde grupos guerrilleros han venido generando un acercamiento con el gobierno nacional, lo que permite que mi generación vivió un contexto del término de terrorismo y de conflicto armado a nivel del país muy diferente a lo que hoy viví la generación que viene posterior, que cuando empiecen a hablar de esto solamente va a ser historia para ellos, porque no tuvieron que vivirla, sino que van a tener un conocimiento, una subjetividad muy diferente a los que la vivieron. Entonces, obviamente sí, el contexto del país en ese momento
va a ser muy diferente a lo que va a ser en unos años posteriores, y el conocimiento de eso los va a hacer pensar de una manera diferente, les va a hacer ver la realidad del país de una manera diferente. Y obviamente pues también influye mucho todo el proceso político, social, religioso y económico que tenga el país en ese momento. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, señor A usted, Quintana, y sus respuestas. Esto ha sido todo en la entrevista del curso de Construcción de Subjetividades. Posteriormente esto será subido al trabajo colectivo. Muchísimas gracias.